Muy buenas tardes, mi nombre es Francis Freitas, laboro en la Dirección de Política y Estrategias de la Inversión Pública de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas con el fin de fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en nuestros niveles de gobierno. El día de hoy brindaremos la capacitación y lineamientos generales para la formulación y evaluación de proyectos de inversión multipropósito, la cual tiene como objetivo dar a conocer la metodología de los proyectos de inversión multipropósito que buscan promover el cierre de brechas de infraestructura, de acceso a servicios de distintas funciones y el uso eficiente de los recursos públicos y aprovechar las economías de alcance en la formulación y evaluación de un proyecto de inversión. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y un bloque de absolución de preguntas. Damos inicio a la capacitación. Le damos la bienvenida a Héctor Sedano, especialista en metodologías de la inversión pública. Adelante, Héctor. Muchas gracias, Francis. Buenos días, como Francis me presentó, soy Héctor Sedano, especialista en el área de metodologías. En esta oportunidad vamos a comentarles el tema de los lineamientos de proyectos multipropósitos, ¿no? Para que tengan un mayor conocimiento y puedan revisar con una perspectiva distinta a los lineamientos ya publicados en junio del presente año. El documento de los lineamientos metodológicos, los lineamientos para la formulación y evaluación de proyectos multipropósitos está dividido en 4 secciones. La primera sección, consideraciones generales; la segunda, aproximación conceptual; un marco metodológico y una sección donde se identifican 11 tipologías de proyectos multipropósitos. Siguiente, por favor. Ese es un detalle adicional de cómo se está estructurando el lineamiento para la identificación y formulación de proyectos de inversión multipropósito, ¿no? Aproximación conceptual, marco metodológico y la identificación de las tipologías. Siguiente, por favor. Bueno, pasamos a detallar las consideraciones generales, ¿no? Entonces, ¿qué es este lineamiento para la identificación, formulación y evaluación de proyectos multipropósitos? Este lineamiento ofrece precisiones a las unidades formuladoras sobre el desarrollo de los contenidos de los módulos de identificación, formulación y evaluación aplicados a los PMPs que deben complementarse con los contenidos generales de la guía general. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos lineamientos se leen en coordinación o en conjunto con la guía general. Es decir, el proyecto multipropósito es un proyecto, se formula un proyecto, y es por eso que en estos lineamientos van a tener contenido en lo que se diferencia o en el que se debe agregar al contenido que frecuentemente se ingresa en un proyecto de inversión. Es por eso que estos lineamientos se leen en conjunto con la guía general que ustedes ya conocen. Siguiente, por favor. La aproximación conceptual. Siguiente. Ajá, claro. Entonces, este lineamiento introduce nuevos conceptos como proyectos de inversión multipropósitos y activos multipropósitos. Entonces, la definición de proyecto de inversión multipropósito tiene, cuando vamos a revisar el concepto, porque lo voy a leer, prácticamente es la misma definición de un proyecto de inversión como el que ustedes ya conocen, como el que figura en la Directiva General o en el reglamento, pero hace un cambio y que yo en la lectura voy a hacerlo notar. Entonces, un proyecto multipropósito es una intervención temporal en unidades productoras que se financian total o parcialmente con recursos públicos destinados a la formación de capital físico, humano, institucional, intelectual y o natural, que tenga como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción. Como ustedes saben, esta es la misma definición de un proyecto de inversión, es decir, el PMP también es un proyecto de inversión. Sin embargo, se diferencia del proyecto de inversión convencional que ustedes conocen y que voy a hacer referencia como proyecto convencional en toda la exposición, y en el documento de los lineamientos también se le hace referencia como proyectos convencionales o proyectos individualizados o independientes. Son las alternativas, son los proyectos que convencionalmente se vienen implementando en este sistema o en el sistema anterior de inversión. Lo que le diferencia es en esta última línea, ¿no? Como propósito de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de uno o más servicios. Entonces, anteriormente, un proyecto solamente se formulaba para solucionar un servicio. Si querías solucionar más de un servicio, los problemas de más de un servicio, tenías que implementar un programa de inversión, un conjunto de proyectos y
te formulabas adicionalmente de esos proyectos formulados, hacías un estudio para tu programa de inversión, para plantear tu programa de inversión. Entonces, este proyecto multipropósito, como su nombre le dice, es un proyecto. Entonces, la diferencia es que busca crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de uno o más servicios de diversas funciones. Entonces, primero es uno o más servicios y también de diversas funciones. Es decir, tenemos que tener en cuenta acá como referencia el anexo 2 de la guía, de la directiva general. Ahí diferenciando las funciones y los servicios que se identifican en este anexo 2. Analizando alternativas de solución que podrían considerar activos comunes entre dos o más UPs cuyo funcionamiento se encuentra a cargo de distintas entidades. Entonces, para este concepto de multipropósito, un proyecto de inversión multipropósito, se basa en un concepto de la economía, ¿no? Que es economías de alcance, cuya definición busca, su objetivo es encontrar una ventaja de costos que se puedan obtener un PMP produciendo dos o más servicios. Es decir, la economía de alcance habla de una unidad productora, hablemos de empresa, o bueno, voy a poner una unidad productora que podría brindar uno o más servicios con distintas funciones de producción, ¿no? Entonces, con una función de producción se brinda uno o más servicios, o con las economías de alcance hablan de las funciones o de los costos de producción. Siguiente, por favor. Entonces, bajo esta alternativa, ahora existen hasta 4 posibilidades de formular un proyecto de inversión. Entonces, existe convencionalmente, fijémonos en el primer gráfico, en la esquina superior izquierda, tenemos el caso de la unidad productora 1, que con la combinación de sus activos 1.1, 1.2, 1.3 y X4 brinda el servicio 1. A la derecha de la parte superior del PPT encontramos la unidad productora que brinda el servicio 2 y que cuenta con un conjunto de activos dentro de su unidad productora, ¿no? El activo 2.1, 2.2, 2.3 y X4. Pero como vemos, ambas unidades productoras tienen en común el activo X4. Ya, entonces, ante esa semejanza de ambos activos, cabe la posibilidad de formular un proyecto para intervenir en ambas unidades productoras, para cerrar las brechas de ambos servicios, pero solamente en un solo activo X4. Entonces, el concepto clave que deben de encontrar si es que van a formular un proyecto multipropósito es identificar el activo multipropósito. Si no encuentran un activo multipropósito, están ante un programa de inversión. ¿Por qué? Porque van a tener que formular proyectos por separado, así como están en los gráficos de arriba, y después agregarlos y agruparlos en un programa de inversión, ¿no? Pero si ustedes encuentran un activo multipropósito donde consideran que va a ser más eficiente el uso de los recursos del Estado para la formulación de un solo proyecto y generar un solo activo X4, un solo activo en común, entonces están ante un proyecto multipropósito. Ahora, formular un proyecto multipropósito va a ser más complejo que formular proyectos convencionales y ya lo vamos a ver a continuación. Pero para culminar, una tercera forma o cuarta forma de intervenir con proyectos de inversión es la que está en la parte inferior derecha, donde se menciona, tenemos dos activos multipropósitos, dos unidades productoras, pero se interviene sobre un activo X4 que solo corresponde a la unidad productora 2, que con ese activo brinda el servicio 2. Pero el que administra la unidad productora 1 podría intervenir con un proyecto de inversión sobre los activos estratégicos de otra unidad productora, es decir, haciendo uso eficiente de los recursos del Estado, porque todos pertenecen al Estado. Esta unidad productora usaría sus propios activos independientes y juntaría o adicionaría este activo estratégico que pertenece a otra entidad, ¿no? Esa posibilidad también te permite el proyecto multipropósito. Siguiente, por favor. Un ejemplo es el proyecto de uso óptimo de aguas en cuencas, que algunos ya han visto que se ha realizado con anterioridad, pero para realizar este tipo de proyectos han sido mucho más complejos. Entonces es el caso en donde se quiere intervenir servicios de generación eléctrica, servicios de agua potable y servicios de agua para riego. Estas distintas unidades productoras tienen un conjunto de activos,
por ejemplo, en la unidad productora que brinda el servicio de generación eléctrica, en la planta de generación eléctrica, la central hidroeléctrica, bueno, perdón, la planta de generación eléctrica, para no estar estableciendo una alternativa tecnológica, contiene turbina, generador, transformador, pero también tiene un reservorio de agua, ¿no? Entonces, para el servicio de agua potable requiere para el tratamiento requieren líneas de aducción, líneas de distribución, telemetría y un reservorio de agua. Para el servicio de agua para riego requieren estación de bombeo, equipo de fertilizantes, válvulas varias, pero también un reservorio. Entonces, como ven, en los procesos de producción de estas 3 unidades productoras de distintas cadenas funcionales requieren de reservorio. Si estamos ante un caso como este, entonces encontramos el activo común, es posible formular un proyecto multipropósito. Siguiente, por favor. Acá continuamos, acá hacemos un ejemplo de cómo se diferencia los distintos enfoques que se han planteado con las distintas metodologías que se han planteado en estos últimos años por parte de la DGPMI, ¿no? Ustedes ven el enfoque de proyecto de inversión, que es conocido a lo largo de estos más de 20 años de sistemas, de ambos sistemas. Los proyectos, los PRET, que se identifican porque se formulan para más de un servicio, pero de una misma cadena funcional, ¿no? Se tienen los proyectos multipropósitos, que están destinados para cerrar la brecha de más de un servicio, uno o más de un servicio, pero acá lo que le diferencia del PRE es que tiene que haber más de una cadena funcional, más de una de diferente división y función. En cambio, los PROC son para más de un servicio, más de una división funcional y más de una función. ¿En qué se diferencia el PMP del PROC? Es el activo multipropósito. Siguiente, por favor. Entonces, el activo multipropósito es un término que ya estamos viendo que es relevante para la identificación de un PMP. Sin un activo multipropósito no podemos hablar de proyectos multipropósito. Entonces, el activo multipropósito es el activo que tiene en común 2 o más unidades productoras y condiciona la capacidad de producción de más de un servicio. Siguiente, por favor. Algunos criterios para la aplicación de los PMPs tienen que identificar si es que existan diseños técnicos, un diseño técnico, es decir, si es que arquitectónicamente es posible o viable la formulación de la alternativa técnica que piensan plantear, si existe un criterio de aplicación, es decir, que permite identificar el número de instituciones involucradas de las políticas sectoriales, un criterio de planificación que permite revisar el conjunto de instrumentos de planificación nacional, sectorial, territoriales, un criterio de financiamiento que sirva para conocer quién posiblemente va a formular, ejecutar y operar lo que en lo que se crea, mejore, amplíe o recupere con estas inversiones, ¿no? Siguiente, por favor. Algunos beneficios de plantear un proyecto multipropósito es que se va a poder, con un solo proyecto de inversión, se va a poder cerrar más de una brecha, ¿no? Intervenir en más de un servicio de diferentes funciones. Se va a mejorar en la eficiencia del gasto público gracias a las economías de alcance y de escala. Va a cerrar más de una brecha, va a tener un mayor alcance a la población y va a maximizar el recurso estratégico. Va a maximizar el uso de recurso natural que se utilice. Por ejemplo, en estas épocas que estamos hablando de calentamiento global, en una cuenca, utilizando la misma agua, vamos a poder brindar el servicio de generación eléctrica, el de riego, el de agua potable, ¿no? Entonces estamos haciendo un mejor uso de estos recursos que se están volviendo más escasos con el tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, lo que habíamos visto era la parte de, bueno, entonces estos criterios, el lineamiento se ha planteado con una lógica de ahora ver, de plantear. Ahora, previamente se debe de elaborar o formular una idea, porque estos proyectos son complejos de formular, complejos de identificar y complejos de ejecutar. Entonces, estamos planteando una etapa preliminar, que es la idea. De todo proyecto debe tener una fase de idea, y en la idea plantear algunos módulos.
se plantean 5 pasos. En el primer paso se plantea que se identifique el problema para una área de estudio determinada. Es decir, igual que se formula un proyecto, identificas un problema y formulas un proyecto para solucionar ese problema, ¿no? A través de la identificación, formulación y evaluación. En este caso, identificas un problema en un área de estudio determinada y como siguiente paso tienes que identificar qué otras necesidades existen en esta área. Más adelante hay un gráfico para establecer este esquema, estos 2 pasos. A continuación, se hace la consulta del formulador si hay activos del UP que podrían aprovecharse para resolver otras unidades, otras necesidades de estudio bajo análisis. Si existen otras necesidades, si existen activos multipropósitos que puedan utilizarse para brindar más de un servicio, entonces estamos ante una posible, porque estamos hablando acá de idea, en la idea recién estamos ante una posible formulación de un proyecto multipropósito. Si no hay activos que puedan ser usados en común, entonces estamos ante un proyecto de inversión convencional o ante un programa de inversión, ¿no? De repente vas a necesitar, tienes muchas necesidades que cubrir, pero como esto no hay un activo multipropósito, voy a tener que formular distintos proyectos para las distintas necesidades que tenga este territorio. Como paso 4, si es que sí se encuentra un activo multipropósito en común o activo común, entonces se plantea el vector de problemas que se podrían resolver a partir de los proyectos convencionales. Y como paso 5, se elabora el formato de idea del proyecto multipropósito y se registra en el formato 5A, porque el proyecto multipropósito es un proyecto, no es un programa. Siguiente, por favor. Ya. El paso 1, ¿cuál es el problema para un área determinada? ¿No? Se parte del interés de resolver un problema específico ligado a la prestación de un servicio que padece la población determinada en un área de estudio en particular. Entonces, ¿qué debe hacer la UF? Si una UF no tiene competencias sobre uno de los servicios que ha identificado que se puede intervenir con un proyecto multipropósito, debe suscribir convenios, ¿sí? Entonces, en estos convenios deben identificarse qué responsabilidades van a tener cada una de estas unidades formuladoras, identificar también las competencias legales que tengan cada una de estas unidades formuladoras, las responsabilidades, qué responsabilidad asume cada una de estas UEFs, en qué contenido, ¿no? Y también el aporte de recursos. Ya. Siguiente, por favor. Entonces, acá tenemos un resumen del paso 1, 2 y 3. Estamos en un área de estudio, se identifica un problema, el problema 1, entonces para brindar o mejorar el servicio 1, se tiene una unidad productora, acá en negrito se puede ver, simplificado, ¿no? Tiene 4 activos, digamos, uno de los cuales, el activo 4, puede servir para ser utilizado en el proceso de producción del servicio 3. Entonces, más o menos esa es la lógica cuando se está elaborando la idea, es que identificado el problema, planteas un proyecto convencional, pero en este proyecto convencional puedes identificar un activo multipropósito que puede usarse para la producción de otro servicio. Entonces, en ese caso, estás ante un proyecto multipropósito que debería de ser formulado. Siguiente, por favor. Bueno, entonces esas son las ideas principales para la elaboración de la idea. A continuación vamos a detallar algunos datos resaltantes, como les menciono, de los módulos de identificación, formulación y evaluación. ¿En qué se diferencian o cuáles son las acciones en que se diferencian de la formulación de un proyecto convencional? Entonces, como punto de inicio es que para la elaboración del módulo de identificación de este proyecto, como primer paso se debe de identificar, planear y organizar el estudio, las características comunes de los problemas que se buscan resolver, ¿no? Entonces van a tener que ver, por ejemplo, para el levantamiento de información, digamos, de 2 proyectos, debería de planificarse o ya preverse o analizarse cuánto trabajo de campo se va a requerir, entonces hacer en un solo trabajo de levantamiento del campo el levantamiento de información de todos los servicios que van a ser intervenidos, las encuestas que se pueden realizar, los trabajos de ingeniería en una versión muy preliminar todavía, ¿no? Identificar, no estamos hablando todavía de que realicen esos proyectos. Como siguiente paso, ya es un paso conocido, como les digo, o mejor los comento de la siguiente manera, ¿no? Cuando uno formula un proyecto multipropósito que tiene N servicios, va a tener que formular, entre comillas, va a tener que realizar actividades, estas acciones que aparecen en la guía general de N más un servicio. Es decir, si
si el proyecto multipropósito se va a intervenir para cerrar la brecha de 2 servicios, va a tener que formular para el servicio para el proyecto convencional 1, para el proyecto convencional 2, y digamos va a tener que realizar las mismas actividades para la alternativa conjunta, es decir, para el proyecto multipropósito. Es decir, estamos viendo que va a haber una comparación entre alternativas convencionales versus las una intervención conjunta. Entonces, para ello, primero, como segundo paso, se solicita que se elabore el diagnóstico asociado a cada servicio como si fuera una brecha con proyectos, como si fuera una brecha con proyecto convencional, ¿no? Es decir, vas a tener que hacer tus diagnósticos de territorio, unidad productora, de la población y de otros agentes involucrados de cada uno de los servicios que se va a intervenir, y también hacer un diagnóstico adicional de una intervención conjunta. Ahora va a haber, y de esa intervención conjunta es el siguiente paso, el paso 3. Se elabora el diagnóstico multipropósito sobre variables comunes, es decir, haces el diagnóstico de la alternativa conjunta. Como paso 4, elaboras los árboles de problemas y objetivos para cada proyecto convencional. Como paso 5, elaboras la interrelación entre ambos árboles, entre los árboles de problemas de cada problema identificado en el PMP, causas compartidas y sinergias entre efectos. Es decir, vas a hacer, en el paso 4 elaboraste los árboles de cada, en la formulación de un proyecto como si fuera de manera convencional, y en el paso 5 buscas estas interrelaciones. Como paso 6, haces el análisis y planteas un solo árbol, que vamos a ver en los ejemplos, y en el paso 7 planteas una alternativa de solución conjunta. Siguiente, por favor. Entonces, como les mencioné, en el paso 2 se elaboraba el diagnóstico de UPE, igual, ahí se elabora el diagnóstico como si fuera una de UPE, población y de territorio, de manera como si se estaría formulando un proyecto convencional, pero también de manera conjunta, ¿no? Entonces acá vamos a ver si los lineamientos están elaborados de la misma manera. Vamos a ver cómo se realiza el diagnóstico para el planteamiento de la alternativa de solución de intervención conjunta. Ahora, ¿cómo se realiza el diagnóstico de la unidad productora de las alternativas convencionales? Lo encuentran en la guía general. Entonces, vemos que se dividen en 5 pasos. El primer paso es recopilación de la información secundaria. Paso 2, visita al UP que forma parte de la alternativa multipropósito. Paso 3, elaboración del diagnóstico del activo multipropósito. Paso 4, análisis de riesgo de desastres del UP, haciendo énfasis en el análisis de desastres del activo multipropósito, y el balance de integración como paso 5, balance de integración de las unidades productoras. Entonces, como ven, los pasos van a ser similares que cuando uno está planteando el proyecto de inversión de manera convencional. Es por eso que le decimos, vas a hacer una sola recopilación en campo, pero a la hora de estructurar tu documento, porque todo esto se formula con perfil, vas a tener que estructurarlo de la manera que se ha detallado en el PPT anterior, ¿no? Primero haces estructuras, primero los proyectos convencionales y después los diagnósticos de forma conjunta. Pero a la hora, cuando vas a recoger la información, no es que vas a levantar información para el proyecto convencional y el siguiente mes vuelvo para levantar información del multipropósito, ¿no? No es un despropósito eso. Entonces, levantas la información para recabar la información de los proyectos de manera convencional y de la alternativa de solución conjunta también, en una sola actividad. Acá estamos hablando de la forma de estructurar el documento. Esa es la forma correcta de decirlo. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, ahí, como les comento, hay algunas diferencias que se hacen, que se van a tener que realizar para el diagnóstico del territorio respecto a una alternativa de solución de un proyecto convencional, ¿no? ¿Cómo se realizan? Por ejemplo, en el diagnóstico de territorio, como ya no vas a tener una sola área de estudio, sino 2, entonces la pregunta es, ¿cuál es el área de estudio para el diagnóstico del territorio del PMP? Y la respuesta es, en lógica de conjuntos, es la unión. ¿No? Correspondería a la unión de áreas de estudio y de influencia de cada una de las alternativas convencionales. Si, no recuerdo en qué consiste la unión en lógica de
de conjuntos, ahí van a poder revisar, es decir, ver la sumatoria de todas estas áreas menos las intersecciones, ¿no? Es decir, considerar todo el área, ¿no? Sin hacer duplicaciones. Para el diagnóstico de la población, lo relevante es cómo se calcula la población afectada del proyecto multipropósito. Solamente es la suma de las poblaciones afectadas por cada brecha evaluada que se busca atender de manera conjunta. Ahora, si yo digo la suma, no quiere decir que voy a sumar, sino en la demanda de la población del grupo 1, del servicio 1, la población del servicio 2 y la población del servicio 3. No, voy a manejarlo de manera separada. Las voy a agregar en el proyecto multipropósito, van a aparecer todas de manera diferencial. ¿Por qué? Porque las unidades de medida de la población en algunos casos varían, en algunas tipologías varían. Entonces se mantiene por separado. Siguiente. Acá vemos el árbol de causas y efectos. En la izquierda pueden ver el árbol de causas y efectos del servicio 1, digamos, a la derecha el árbol de efectos del servicio 2, y acá encuentran las interrelaciones. Cómo van identificando en los mismos árboles de causas y efectos, van identificando las interrelaciones para encontrar unas causas indirectas de último nivel compartidas. Entonces, esta interrelación es importante. Si no hay esta interrelación, entonces también deberíamos estar dudando si estamos ante un proyecto multipropósito. Lo mismo es para los efectos directos. Si encuentran unas relaciones, entonces unos efectos comunes, entonces estaríamos ante proyectos multipropósito, ¿no? Siguiente, por favor. Pero la forma simplificada de identificar un proyecto multipropósito es inicialmente desde un activo multipropósito. Entonces, acá un ejemplo, tenemos los árboles de problemas asociados al servicio de generación eléctrica y al servicio de agua para riego, ¿no? El problema es limitada producción de energía del complejo San Gavino en épocas de estiaje para la generación eléctrica, y el problema en agua para riego es limitada disponibilidad de servicios de agua para riego. En ese sentido, tenemos causas directas en ambos árboles y tenemos causas indirectas. Y en ambos árboles vamos a encontrar como causas indirectas la insuficiente capacidad de almacenamiento y regulación de agua. En un caso para generación eléctrica y en otro caso para riego. Entonces encontramos esa interrelación entre ambos árboles y las unimos para plantear un árbol conjunto. Siguiente, por favor. Siguiente. Y planteamos una alternativa, una causa indirecta como sigue, ¿no? Insuficiente capacidad de aprovisionamiento de agua para almacenamiento, de regulación de agua para riego y para generación eléctrica. Entonces eso más o menos es la lógica que se procede para la elaboración de árboles. Siguiente. Para el árbol de medios, también es la misma lógica. Identificas los medios directos y los medios fundamentales específicos e identificas las acciones de ambos servicios. Entonces, vamos a encontrar los medios fundamentales específicos del servicio 1, vamos a encontrar las acciones específicas 1 y 2, y vamos a encontrar los medios fundamentales específicos del servicio 2, cada uno con sus acciones respectivas, ¿no? Pero también vamos a encontrar un medio fundamental compartido, y al igual que en el árbol de problemas, y este medio fundamental compartido va a ser el determinante donde se identifiquen las acciones multipropósito y el activo multipropósito. Siguiente, por favor. Siguiente. El árbol de objetivos, similar al árbol de problemas, encontramos un medio fundamental compartido, ¿no? En este caso, del servicio de generación eléctrica, el servicio de agua para riego, identificamos y se presenta de la siguiente manera, ¿no? Suficiente capacidad de aprovisionamiento de agua para almacenamiento, regulación de agua para riego, generación eléctrica. Siguiente, por favor. Entonces, con la identificación del medio fundamental compartido, se identifican las acciones multipropósitos y las acciones específicas, ¿no? Los medios fundamentales específicos te determinan acciones específicas, y los medios fundamentales compartidos te determinan las acciones multipropósito. Estas son las acciones que van a realizarse en el multipropósito, mientras que estas acciones por separado también tienen que tener en la misma tabla para las acciones, para identificar las acciones para solo brindar el servicio 1, para solo brindar el servicio 2, para solo brindar el servicio 3. Es decir, tienes que tener alternativas de solución de cada uno de los proyectos convencionales. Entonces vas a tener que hacer esta tabla para el PMP, pero también unas tablas similares identificando las acciones convencionales para cada servicio que se va a intervenir, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, acá vamos a plantear algunos puntos de
que se deben de considerar, ¿no? O principales que se diferencian de la guía general es el horizonte de evaluación. Es algo que debemos tener en cuenta para formular un proyecto multipropósito, porque vamos a tener, como son proyectos de diversas tipologías, tienen que tener un solo horizonte de evaluación. Imagínate una tipología vamos a ver la tipología de vías urbanas con la tipología de drenaje pluvial. La tipología de drenaje pluvial tiene un horizonte de evaluación de 20 años y el de vías urbanas su horizonte de evaluación es de 10 años. En ese sentido, si es que yo quiero hacer un PMP que se ha identificado como posible PMP, se debería de duplicar el horizonte de evaluación del proyecto convencional de vías urbanas, ¿no? Ahora va a tener que considerar ya no 10, sino 20 años. Es decir, también va a tener, como ha duplicado el el horizonte de evaluación, van a tener que considerar si es que en estos casos se debe de incluir las reinversiones. Sí se deben de considerar, pero ¿en qué año, no? ¿En qué periodo? Entonces, el formulador también tiene que considerar eso en su estructura de costos porque ya ha variado la forma o la cantidad de años que se está planteando para la formulación y para la evaluación de este tipo de proyectos de vías urbanas cuando estamos hablando de un PMP. Por si acaso. Como paso 9 se plantea el análisis del mercado de servicios de la alternativa de solución multipropósito. En este caso, como ya había mencionado, como es para la población, es una agregación, no es una suma en términos más simples. El proyecto, en términos simples, es que en el perfil del proyecto multipropósito es incluir la tabla con todas las demandas y con su proyección, cada una con su unidad, ¿no? O su unidad media. En el paso 10 se elabora el análisis técnico, que acá es más complejo. Este es lo más complejo que puede existir en todas las formulaciones, este punto, porque y está a cargo de los ingenieros, de los arquitectos, ¿no? Quienes diseñan este proyecto. Entonces, acá va a variar mucho las acciones planteadas. Puede incluso un proyecto convencional determina la ubicación en un lugar, mientras que el proyecto de un activo multipropósito, lo ubica en una posición X, y el proyecto multipropósito, por las características de diseño, lo posiciona en otra ubicación. Entonces, esto en términos de costos y de diseños varía de manera considerable, ¿no? Entonces, esto también van a tener en cuenta, es un tema a considerar en la formulación del proyecto. Siguiente, por favor. Acá, como menciono, la proyección de la demanda se maneja por separado, se representa en el PMP, se la proyecta en proyecto alternativa de solución convencional de la alternativa A, B y C, por separado se maneja, ¿no? Siguiente, por favor. Sin servicio sin proyecto y con proyecto. Y se hace un análisis de la oferta y la demanda. Se calculan las brechas también por separado. O sea, en el PMP es solamente agregar lo que se ha realizado en los proyectos convencionales. Los planteas en un solo cuadro. Claro, si es que van a atender a la misma oferta y a la misma demanda, porque pueden variar, ¿no? Depende al diseño técnico, puede variar esta cantidad de alternativas de solución. Ya, siguiente, por favor. Acá es lo que le decía, ¿no? El diseño puede ser tan complejo que para alternativas planteadas de manera convencional, si cambia la ubicación, como ustedes imaginarán, cambia toda la estructura, ¿no? Como ven a la izquierda, tendríamos, este es el ejemplo de la ubicación de dos unidades productoras con sus respectivos activos, pero el análisis conjunto obliga a plantear el activo 2.3 en otro lugar, ¿no? Entonces esto ya mueve toda la estructura de costos y de la forma convencional con la forma multipropósito. Y esto solamente es un ejemplo para la ubicación, pero lo mismo sucede de repente para la tecnología, para el tamaño, ¿no? Entonces esto se vuelve más complejo en el caso de cuando estamos hablando de una forma de intervenir de forma conjunta, para cerrar distintos servicios. Siguiente, por favor. Ya. Identificar, la gestión del PMP se debe de evaluar, actividades para la fase de ejecución y para la fase de funcionamiento. Como en todo proyecto, ¿no? Se debe realizar la gestión respectiva para la ejecución del proyecto y para el funcionamiento. En ese sentido, en la ejecución, en la formulación, acá se debería identificar cómo es que se va a ejecutar el proyecto, quién va a financiar, cómo se va a financiar.
un PMP, no vas a buscar el financiamiento de un PMP yendo a un solo ministerio. El ministerio te va a brindar el financiamiento del servicio, de uno de los servicios, pero no de todos los servicios que estás incluyendo en el PMP. Entonces van a tener, para eso estamos planteando una fórmula. A continuación se va a presentar, por favor, siguiente. Entonces, para ello vamos a tener que identificar el costo del PMP, perdón, el costo de cada servicio incluido en el proyecto de multipropósito. ¿Cómo se calcula el costo de cada uno de estos servicios, el costo de inversión de cada uno de estos servicios incluidos en el proyecto multipropósito? Es la sumatoria de los costos específicos más un porcentaje de los costos del activo multipropósito. Ahora, este porcentaje, ¿cómo se obtiene este porcentaje? Se obtiene el porcentaje de la división entre los costos del activo multipropósito, lo que le costaría invertir en el activo multipropósito para el servicio y respecto a lo que le costaría invertir a la sumatoria de lo que costaría invertir en el activo multipropósito a todos los servicios que van a ser intervenidos con el PMP. Por ejemplo, en el caso de uso óptimo de agua en cuencas, el PMP de infraestructura hidráulica, para, digamos, que el costo del activo multipropósito en el proyecto convencional del sistema de agua potable, el activo multipropósito del sistema de agua potable, de generación eléctrica y el de riego sería el reservorio, uno de los activos multipropósitos. Entonces, se debe de identificar el costo del activo multipropósito que le costaría, identificado en el proyecto convencional, que le costaría si es que intervendría de manera independiente en solucionar o formular el proyecto convencional de agua potable nomás, ¿no? Entonces imaginemos que si le cuesta, digamos, 2 millones elaborar el reservorio para brindar el servicio de agua potable, el reservorio le cuesta 10 millones el reservorio para el servicio de generación de energía eléctrica y 5 millones para el de agricultura. Entonces, tenemos los costos que los identificas de los proyectos a la hora de formular los proyectos convencionales. Tendrías 10 y 5 millones, ¿no? Entonces tendríamos 17 millones abajo, y si queremos el alfa de saneamiento de agua potable, entonces sería 2/17. Ese porcentaje lo multiplicamos, utilizamos ese alfa para multiplicar el costo del activo multipropósito, pero identificado en el costo a la hora de costear el multipropósito, es decir, el reservorio, cuando estamos planteando la intervención de las 3 unidades productoras. Es así que se calculan los costos totales de inversión por cada uno de los servicios. Siguiente, por favor. Y ahí tenemos un ejemplo para drenaje. En drenaje, por ejemplo, se calculan los costos de proyectos convencionales solamente para el activo multipropósito, y tenemos los costos para el PMP, ¿no? Entonces, en este caso de drenaje se implementa una vía canal. Estamos planteando el ejemplo. Entonces, en los proyectos convencionales no habría una vía canal. En el PMP sí habría una vía canal. Entonces, se debe de calcular cuánto costaría o cuánto debería de financiar en cada proyecto, cada servicio o cada proyecto debería financiar de la vía canal, ¿no? Entonces, en el caso de drenaje, arroja que es 86% debería financiarlo, y en el caso de movilidad debería de financiar el 13,8% de esta vía canal. Siguiente, por favor. Y bueno, pasamos al módulo de evaluación. En términos simples, se compara los costos de intervención conjunta, que lo pueden ver acá, costos en función del servicio Y y del servicio Y1 y Y2, tiene que ser menor a los costos de intervención de manera separada, ¿no? Entonces, si es que tenemos que esta diferencia de los costos de intervención de manera separada es mayor que los costos de manera conjunta, entonces es mayor, dije, ¿no? El costo de intervención de manera separada es mayor que los costos de manera conjunta, entonces se elegiría la intervención conjunta de multipropósito. Siguiente, por favor. Este es el flujo para la formulación de proyectos de un PMP, ¿no? Identificas o calculas los costos sociales sin PMP y con PMP.
después realiza los cálculos de los beneficios sociales sin PMP y con PMP. Finalmente calculas el ban social de cada proyecto convencional. Después calculas el ban social del PMP respecto a la situación sin PMP. Es decir, vas a calcular un ban social, pero este ban social del PMP se compara en función, este cálculo se obtiene solamente con la fórmula que ya les he planteado, ¿no? Que es la diferencia de costos. Ahora, si es que el costo del ban del PMP es menor que la sumatoria de proyectos convencionales, entonces decimos que el ban social con PMP es mayor a 0, entonces el PMP es rentable. Ahora, ¿qué pasa si no todos los proyectos convencionales han obtenido o han cumplido el criterio de decisión, es decir, que su ban sea positivo? Es decir, el PMP no puede estar contenido por proyectos convencionales que individualmente no hayan cumplido con el criterio de rentabilidad, el criterio que no hayan tenido con un ban mayor a 0. Si es que sucede estos casos, ese tipo de proyectos debe ser retirado, no puede ser parte del PMP. Es decir, con el PMP yo no puedo invertir en proyectos que de manera independiente no son socialmente rentables. Sin embargo, si no es socialmente rentable con los costos individualizados, se le analiza esta misma alternativa del proyecto convencional, pero utilizando los costos multipropósitos. Si se realiza un proyecto convencional que no cumplía con el criterio de rentabilidad social, ahora con los costos de proyectos multipropósito, si cumple con el criterio utilizando los costos del proyecto multipropósito, entonces este proyecto sí pasa a ser parte, sí se le puede agregar al PMP y se procede con la evaluación privada, el análisis de sostenibilidad y todo. Pero si no cumple, a pesar de usar los costos multipropósitos, no cumple, entonces se retira ese proyecto, ¿no? Si estamos hablando, en este caso, en este último gráfico, si estamos hablando de 2 servicios y uno de ellos no cumple con la rentabilidad social, se rechazaría el PMP, ¿no? Y solamente se queda registrar un solo proyecto y ya no habría proyecto multipropósito. Entonces, con la formulación de un proyecto multipropósito, a la hora de evaluar se compara el proyecto multipropósito versus los proyectos convencionales. Y si se rechaza el proyecto multipropósito, se van a quedar los proyectos convencionales y esos van a ser registrados en el banco de inversión. Siguiente, por favor. Es un ejemplo igual, similar al que ya he comentado. Pasemos al siguiente, ¿no? Y bueno, como posible beneficio social que se le debería agregar en la evaluación social de los proyectos multipropósitos son la reducción de externalidades negativas, ¿no? Que puede ser por menor emisión de CO2, menor uso de recursos, ya sea para la construcción o para la operación de proyectos. Pero esto se lo dejo para revisión de estos lineamientos. Siguiente, por favor. Bueno, ya con ello, una vez con el PMP aprobado, se elabora la evaluación privada, el análisis de sostenibilidad, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor, ya pasemos para concluir con esto. Igual, el financiamiento, como les había dicho, el financiamiento se utiliza para buscar financiamiento de los distintos ministerios. Van a utilizar esta fórmula que la comenté de este alfa, ¿no? Pero que haya quedado claro. El siguiente, y bueno, la matriz del marco lógico. Igual, se plantea de la misma forma, sería una agregación de las matrices de marco lógico de los distintos proyectos planteados de los proyectos convencionales. Siguiente, por favor. Bueno, acá para mencionar las 11 tipologías identificadas inicialmente con esta tipología, con estos lineamientos, esto no quiere decir que solamente sobre estas 11 tipologías se debe formular proyectos multipropósitos. Pueden identificar nuevas, sin embargo se les recomienda que siempre sean consultadas con sus CIPs o los ATIs, que sean considerados o consultadas con las OPMIs para tener un mejor asesoramiento, ¿no? De cómo identificar el activo multipropósito. Entonces, si ustedes están ante identifican que es posiblemente un proyecto multipropósito, primero deben de identificar, ¿existe un activo multipropósito o no? ¿Es un PMP o es un programa de inversión? Deben de tener esa pregunta primero, ¿no? Y de ahí ya poder plantear ese PMP que están queriendo formular, ¿no? Entonces, inicialmente nosotros hemos identificado 11 tipologías, pero ya el tiempo dirá si estas 11 tipologías van a ser solo 11 o de repente más o de repente menos, ¿no? Ya se va a ir validando con la experiencia y con la casuística que se vaya generando
en el día a día que ustedes, las unidades formuladoras, van a tener y van a requerir, ¿no? Entonces, el primer PMP que se ha identificado es el de infraestructura hidráulica. PMP2 vincula la pavimentación de vías urbanas y de drenaje pluvial, en este caso en específico las vías canal o canal vía. PMP3 es el aprovechamiento de aguas residuales tratadas para riego agrícola, para su uso en riego agrícola. Siguiente, por favor. El PMP4 es el aprovechamiento de aguas residuales tratadas para riego de parques, jardines y áreas recreativas. El PMP5, sistemas de información crítica. El PMP6, obras de protección ribereñas y habilitación de espacios públicos urbanos. El PMP, siguiente, por favor. El PMP7, el muelle pesquero artesanal embarcadero. En conjunto, utilizar estos muelles pesqueros para también que sean embarcaderos. El PMP8, infraestructura para recolección de drenaje pluvial y creación de espacios verdes. Siguiente, por favor. Y el PMP9, 10 y 11 son proyectos que actualmente ya se han formulado con un solo proyecto, ¿no? Pero deberían de ser formulados como proyectos multipropósitos. Son los servicios integrados de atención al ciudadano, los centros integrados de administración de justicia y las ventanillas únicas de servicio. Siguiente, por favor. Ok, muchas gracias. Agradecemos a nuestro expositor. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un proyecto multipropósito y un programa de inversión? Hola, Francis. Buenas tardes a todos. Bueno, aquí, como ya lo señaló en la exposición, Héctor, la diferencia principal que se tiene entre un proyecto de inversión y un programa de inversión y un PMP es que el proyecto de inversión multipropósito va a buscar crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de unidades productoras que brindan uno o más servicios, pero de distintas funciones, ¿no? Y además tiene que existir un activo en común entre estas unidades productoras. Este activo en común es el activo multipropósito. También otra diferencia que se tiene con un programa de inversión es que si bien el programa de inversión puede intervenir en distintas unidades productoras que están vinculadas a servicios de distintas funciones, el programa de inversión no cuenta con el activo multipropósito. Aquí igual no hay que confundirnos, ¿no? Un proyecto de inversión convencional, como lo hemos venido formulando hasta ahora, va a seguir su formulación. Por ejemplo, los proyectos de educación básica, donde tú en un solo proyecto de inversión puedes intervenir el servicio de educación básica inicial, primario, secundario, y también el caso de los proyectos de inversión de saneamiento, ¿no? Donde por la integralidad que debe cumplir el proyecto de inversión, un solo proyecto de inversión puede contemplar el servicio de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales. Gracias. Gracias, Rocío. La siguiente pregunta es, ¿los proyectos multipropósitos reemplazan a los proyectos de inversión? No, los proyectos de inversión multipropósito no reemplazan a los proyectos de inversión convencionales, ya que los proyectos de inversión multipropósito se van a realizar solo en ciertas situaciones, siempre que se cumplan las características que ya se explicó en la presentación. Por ejemplo, que las unidades productoras brinden servicios de distintas funciones y además que exista un activo en común en los procesos de producción de estos servicios, que es denominado el activo multipropósito. Entonces, los PMP no reemplazan los proyectos de inversión y tampoco a los programas de inversión ni a los proyectos con enfoques de redes de servicio. Gracias. Gracias, Rocío. La siguiente pregunta es, ¿se puede formular un proyecto multipropósito sobre la base de una idea de inversión registrada como proyecto convencional? Sí, sí, respecto a esa pregunta sí es posible. Héctor lo presentó, lo mencionó. Dentro de los pasos para identificar la idea de un PMP, se tiene el paso número 2 que está referido a identificar otros servicios o brechas que se tienen en el área de estudio. Es decir, en el paso 1 de la identificación de una idea de PMP, se identifica primero una necesidad que quiere ser resuelta. En el paso 2, esta unidad formuladora puede revisar otras fuentes de información dentro del área de estudio, por ejemplo, los diagnósticos de brecha de la entidad o de los otros niveles de gobierno, del gobierno regional, nacional o local, en esa área de estudio para poder identificar otras necesidades que estén relacionadas a este servicio que yo primero quiero intervenir y con esto poder formular un PMP. Puede ser que esas otras necesidades que yo quiero resolver y que estén vinculadas al problema identificado estén a nivel de idea o estén incluso viabilizadas, pero que no cuenten con ejecución. Entonces, esas inversiones sí pueden formar parte
parte del PMP y se procedería con su desactivación. Gracias. Gracias, Rocío. La siguiente pregunta es, ¿está habilitado el formato 5A para registrar ideas de proyecto, ya que requiero registrar la idea de un programa con enfoque multifuncional de la unidad formuladora del Gobierno Regional de Cusco? Sí, el formato 5 ha sido modificado incluso en enero de este año. En caso tuvieran inconvenientes, se pueden comunicar al Banco de Inversiones o si no, al correo de metodología.dgpmi@mef.gov.pe o al número del MEP anexo 3953. Pero respecto a la consulta, están consultando respecto a un programa multifuncional. Aquí, como ya lo mencionó Héctor en la presentación, un programa de inversión, si bien es cierto, va a intervenir sobre servicios de distintas funciones que no comparten el activo multipropósito, pero de acuerdo a lo que nos establece la guía general, la directiva general del sistema, un programa de inversión se va a vincular a la cadena funcional relacionado al servicio principal que se va a atender. Entonces, para registrar un programa, yo no necesito registrar todas las cadenas funcionales, servicios y brechas a los que estoy vinculando el programa. Solo registro este programa en la cadena funcional principal del servicio y posteriormente, cuando ya vaya a viabilizar este programa, lo voy a asociar a todos los códigos únicos de las inversiones que componen el programa. Entonces, cada una de estas inversiones, sean proyectos e incluso IOR, van a tener su propio código único y también su propia cadena funcional. Entonces, ahí nos pueden llamar o escribir para hacer una precisión más exacta de la situación o del inconveniente. Gracias. Sí, la siguiente pregunta es, ¿la evaluación social podría ser analizada de manera independiente, dado que la evaluación social para un servicio podría ser con el método de costo-beneficio y la evaluación de la inversión para otro servicio podría ser mediante costo-efectividad? Sí, es correcto. La evaluación social se realiza en función a las normas establecidas de cada tipología, ¿no? Va a haber en un PMP, vas a encontrar de repente, como menciono, cada proyecto convencional va a tener que identificar su rentabilidad social en los casos en que se realice la evaluación social con costo-beneficio, ¿no? En los casos que sea costo-eficiencia, hasta que no exista una línea de corte para la tipología, va a seguir siendo el costo mínimo entre las alternativas técnicas comparadas, ¿no? En conclusión, sí, se evalúan de manera independiente. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿siempre se tendría que usar la metodología de evaluación social de costo-efectividad en el caso de proyectos multipropósito? Ojo, para los proyectos multipropósito se utiliza la metodología de evaluación social costo-beneficio. Costo-eficiencia o costo-efectividad son para las tipologías en específico donde el sector el sector responsable ha determinado que se evalúan de esa forma. Pero para la formulación de un PMP es a través de un perfil y a través de una evaluación costo-beneficio. Gracias. Bien, agradecemos al panel de expositores que nos acompañaron esta tarde. Agradecemos a todas y todos los participantes por su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Buenas tardes, hasta pronto.